en donde también el planeta está mirando lo que está sucediendo entre Israel y Irán. Por favor, explíqueme el tema del cese al fuego, porque Estados Unidos el fin de semana se mete, Donald Trump hace rueda de prensa el sábado en la noche, a las 10 de la noche hora del este, diciendo que fue supremamente exitosa esa actuación en contra de las facilidades nucleares de Irán, pero hoy lo vemos diciendo desde ayer que hay un cese al fuego y después que no entiende qué es lo que pasa, que a qué es lo que están jugando Irán e Israel. Por favor, actualícenos un poquito de qué es lo que está pasando con esa situación en Medio Oriente. El cese al fuego, Camila, está planteado e Israel, luego de la molestia de Donald Trump, lo ha acatado. Y seguramente usted preguntará, bueno, pero ¿qué molestia me está hablando? O los oyentes que no lo vieron esta mañana cuando estaba partiendo a La Haya, en donde se reunirá con sus compañeros homólogos de la OTAN. Pues Donald Trump dijo básicamente, y pido excusas por la expresión, no sé qué carajo están haciendo o están pensando. Escuchemos lo que dijo el presidente de los Estados Unidos hace cuestión de horas. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because the one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. Él no está contento y escuchemos lo que viene ahora a decir. That have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? No sé qué carajo es lo que están haciendo ellos refiriéndose a Israel, porque hay que destacar lo primero, Camila. Trump logra el acuerdo primero con Israel de un cese al fuego, luego ese acuerdo se lo traslada a Irán a través del gobierno de Qatar, gobierno que intermedió para el cese al fuego. Lo que dice Israel es que Irán, pocas horas luego de que el presidente anunciara a través de su red social Truth Social de que se había llegado a este acuerdo, Irán atacaba a Israel. Lo cierto del caso es que el presidente está viajando en estos momentos a La Haya y lo cierto del caso, Camila, es que Israel ha acatado la orden. Como usted dice, se va para La Haya, precisamente a la reunión de la OTAN, que es una reunión muy importante de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, para discutir no solo estos temas, sino la financiación de la OTAN con miras a lo que está pasando en Rusia y en Ucrania. Y por eso, Gonzalo, nos acompaña a esta hora Gustavo de Aristegui, que es ex embajador, ex delegado de España en el Grupo de Trabajo de Oriente Medio del Comité Político de la OTAN. Ex embajador de Aristegui, bienvenido. Gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de Blue Radio. Muchas gracias, Camila, encantado de estar con ustedes. Mire, le pregunto, se está montando el presidente Donald Trump para irse precisamente a La Haya, en Países Bajos, a hablar y a reunirse con la OTAN. ¿Qué es lo que se espera principalmente de esta reunión de la OTAN? Porque antes de lo que sucediera el fin de semana en Medio Oriente, Estados Unidos metiéndose a bombardear facilidades en Irán, facilidades nucleares, pues teníamos el foco puesto en el tema de la financiación y de qué tanto iban a aportar los países europeos en términos militares para la OTAN y así poder ayudar a Ucrania en el conflicto con Rusia. Pero ahora, con este nuevo panorama, ¿qué es lo que podemos esperar de la reunión de los líderes miembros de la OTAN? Bueno, en primer lugar vamos a hablar de la financiación de la defensa europea. Europa ha vivido durante demasiado tiempo de los mal llamados dividendos de la paz, es decir, cuando acaba la Guerra Fría y Europa consigue no invertir tanto en defensa, decide meter más dinero para su propio desarrollo económico, comercial, el estado del bienestar, educación, sanidad, etcétera, etcétera. Lamentablemente, los Estados Unidos y otros países de la OTAN, por ejemplo, la propia Canadá, se han dado cuenta que Europa no puede seguir bajo un paraguas que pagan otros. Hemos visto cómo, lamentablemente, la guerra de Ucrania ha demostrado cuáles son las debilidades de Europa y dos países que eran neutrales hasta hace muy poco tiempo han decidido unirse a la OTAN porque se han dado cuenta que hay un riesgo muy cierto, muy inminente y muy claro que viene de parte de Rusia. En este momento, si la guerra de Ucrania termina mal, los siguientes países que pueden acabar siendo víctimas del expansionismo ruso son Moldavia, que está ya claramente en el punto de mira, Georgia, a quien ya le han quitado dos
regiones muy importantes, Abjasia y Osetia del Sur, en la guerra de 2014, contra la que no hizo absolutamente nada nadie, ni Estados Unidos, ni Europa, ni nadie, y obviamente los siguientes, en mi opinión, serían los estados bálticos. Esto es muy importante. Se está pidiendo que los estados miembros de la OTAN acaben aportando un 5% de su Producto Interior Bruto a la defensa. Lamentablemente, este principio, que ha sido aceptado por todas las partes, ha sido roto por el presidente del Gobierno de España, el señor Sánchez, que ha decidido que él no va a aportar más que el 2,1% del Producto Interior Bruto. Ha tenido que ser desmentido por el secretario general de la OTAN, a quien ha puesto, como decimos en España, a los pies de los caballos ante la reunión de la cumbre de hoy, porque los demás países se van a decir por qué usted le permite a España pagar menos que a los demás. Este es el primer tema. El segundo, como usted decía, que quizás sea el más acuciante y el más preocupante, es justamente la guerra que se ha venido desarrollando desde el 13 de junio en contra de Irán. Pero cuando la gente dice que Irán no ha provocado ningún tipo de ataque, lleva desde el año 79, 46 años, atacando a todo el mundo que ha podido, en Occidente, en el propio Líbano, en Irak, en Yemen, en África, en Argentina, 2 atentados contra el centro cívico AMIA judío-israelí de Buenos Aires y la embajada israelí en Buenos Aires, con decenas de muertos, en España, el Bar El Descanso y tantos otros sitios. No es verdad que sea inocente ese país, un país que además tiene tentáculos incluso en Iberoamérica, en Latinoamérica, los tiene en la triple frontera, tiene una relación muy estrecha con el régimen de Maduro en Venezuela, con el régimen chavista de Venezuela. No estamos ante un régimen inocente. Y en este momento tenemos que ser muy conscientes que lo que ha ocurrido tratando de evitar que tengan armas nucleares es una cuestión que deriva directamente de un acuerdo catastrófico que fue impulsado por el presidente Obama y por la Unión Europea, que se llamaba JCPOA. Claro, ex embajador, yo quiero consultarle si para usted le salió bien la jugada a Donald Trump. El presidente dice: yo bombardeo para lograr la paz. ¿Usted cree que esa paz va a ser duradera con Irán y con el régimen del ayatolá? Mire, dos reflexiones muy claras. Estoy escuchando a gente que no conoce la región. Yo he estado destinado en Jordania, he estado destinado en Libia, he vivido en el Líbano, llevaba la embajada de España en Irak desde Jordania, he estado muchas veces como diputado nacional español en Irán. No se puede comparar Irán con estados fallidos como Libia o como Siria o como la propia Irak, que en efecto han tenido problemas muy graves de estructuración nacional. Irán es un país muy serio, con una clase media muy bien formada, y aunque hiciese implosión el actual régimen, que es un régimen abyecto y execrable, absolutamente represor y bestial, no habría un Estado fallido, no tendríamos un vacío de poder como se ha dado en otras circunstancias. Y ahora, usted me pregunta si lo que ha hecho el presidente Trump ha tenido efecto o no ha tenido efecto. Jamás habríamos tenido una posibilidad de un alto el fuego entre Israel y la República Islámica de Irán si los Estados Unidos no hubiesen bombardeado los 3 lugares, las 3 instalaciones tan importantes del plan nuclear iraní, Natanz, Isfahan y Fordow. Fordow, que ya sabe usted que ha sido bombardeado con los famosos B-2 y con 14 bombas GB-57. No habría sido posible que los iraníes se sentaran a negociar o que por lo menos aceptaran un alto. Pero, ex embajador Aristegui, tanto Israel tiene noticias de este tipo de cosas, de este proyecto nuclear, como los Estados Unidos, y la amenaza que representa Irán pues no es nueva, pero porque quizá se presentó en este momento la coyuntura y la puerta para hacer esa operación, digamos, que pudieron ver los Estados Unidos que se dio para que fuera el contexto, entre comillas, ideal para hacerlo.
tiene usted toda la razón en decir todo esto que está diciendo, porque la circunstancia regional que estamos viviendo hoy, que vemos hoy, no tiene nada que ver con hace un año y medio. Tenga usted en cuenta lo siguiente: Irán ha sido siempre un país temido porque tenía sus proxies, sus tentáculos terroristas, que los tenía distribuidos por toda la región. Sus docenas de milicias proiraníes en Irak, tenía un régimen entero, como era el régimen de los al-Assad en Siria, tenía a Hezbollah, que lo sigue teniendo obviamente en el Líbano, pero es muy distinto, yo conozco muy bien ese país, es muy distinto el Hezbollah de Hassan Nasrallah al Hezbollah de hoy, descabezado, sin lanzaderas de cohetes y de misiles, o la propia Hamas, que aunque tenga todavía miles de combatientes, miles de terroristas que no combatientes en Gaza, están tratando de luchar por su propia supervivencia. En este contexto en el que están profundamente debilitados, no es lo mismo lanzar los ataques que se han lanzado en contra de Irán. Y usted decía, ¿qué es lo que se sabe hoy que no se sabía antes? Dos cosas muy importantes. La Organización Internacional de la Energía Atómica, que no es sospechosa de ser una peligrosa neocon o un miembro del movimiento MAGA, ha dicho con toda claridad que hay casi 500 kilos de material fisible que está enriquecido a más del 60%, es decir, casi cercano al 90% requerido para la producción de armas nucleares. Para hacer funcionar a un reactor civil se requiere solamente de un enriquecimiento entre el 2 y el 6%. Si no tienen nada que ocultar, ¿por qué han enriquecido hasta más del 60%? Si no tienen nada que ocultar, ¿por qué han blindado y por qué han escondido debajo de montañas sus instalaciones nucleares? Y digo otra vez, si no tienen más intención que la pacífica con su plan nuclear, ¿por qué tienen material fisible que en muy pocos días podría pasar del 60% al 90% y, según la propia OIEA y según David Albright, que es uno de los más grandes expertos en materia del plan nuclear iraní, en una entrevista que les recomiendo porque es esencial en el Wall Street Journal el 20 de junio de los corrientes, cuando dice que Irán hoy podría tener material fisible para producir entre 9 y 12 ingenios nucleares y a partir de ese momento, con la tecnología que posee, podría llegar a producir en muy pocos meses 22 y a partir de ese momento entre 9 y 12 al mes. Si eso no es prueba suficiente, francamente no sé lo que es. Pero ex embajador, lo cierto es que ahora es que usted menciona la Organización Internacional para la Energía Atómica, ellos mismos han llamado la atención sobre estos ataques a instalaciones nucleares, dicen que eso va contra el derecho internacional precisamente por la peligrosidad que puede tener bombardear este tipo de instalaciones. La radioactividad, por ejemplo, puede ser muy dañina para humanos y para el medio ambiente. Lo cierto es que ni la OIEA ni tampoco Estados Unidos han podido comprobar al 100% que Irán esté fabricando armas nucleares. Teniendo en cuenta esto, ex embajador, ¿cuál sería el otro objetivo que busca? Porque Donald Trump ha dicho de cambiar el régimen, lo mismo ha dicho Netanyahu, pero ¿cómo pueden cambiar el régimen iraní estos dos países? Muy pertinentes sus dos preguntas, muy pertinente su comentario. Vamos a ver, voy a intentar explicarme mejor. Primero, no se trata de pensar que Irán tiene ya armas nucleares. Es mucho más fácil producir un arma nuclear cuando se tiene el material fisible a más del 90%. Si mañana Irán quisiera producir ese material fisible a más del 90%, le basta agarrar el que tiene a más del 60% y en muy pocos días lo tiene al 90%. Con una tecnología bastante sencilla se puede producir un arma nuclear. Lo que es verdaderamente preocupante es que había informaciones de inteligencia muy claras que Irán estaba intentando miniaturizar las bombas nucleares para poder meterlas en los misiles que tiene. Sabemos que tiene misiles balísticos, sabemos que tiene misiles hipersónicos. Sabemos también con toda exactitud que los misiles balísticos tienen muy poca defensa con los sistemas antimisiles que se conocen hoy.
y contra los misiles hipersónicos prácticamente ninguna. Todo el mundo habla de la cúpula de hierro, ustedes la conocen de sobra. La cúpula de hierro solo es uno de los 4 círculos concéntricos en los que se concentra la defensa israelí. La cúpula de hierro es la más cercana, es la que se dedica a atacar los cohetes que provienen sobre todo de Gaza, después está la Onda de David, después están los sistemas Arrow 3 y Arrow 4 y después están los misiles antimisil balístico estadounidenses que se llaman THAAD. T-H-A-A-D. Ese es el sistema. En consecuencia, si en algún momento los iraníes consiguieran miniaturizar un arma nuclear, y como digo, desde la obtención del material fisible al 60%, que es ahora al 90%, y de ahí a la construcción de una bomba, es muy poco tiempo. La miniaturización de la cabeza nuclear es exactamente lo que alentó las alarmas de todo el mundo. ¿Me recuerda, por favor, la segunda parte de su pregunta, que se me ha ido el santo al cielo? Sí, señor, el cambio de régimen, que lo ha dicho el mismo Donald Trump y Netanyahu, que quieren cambiar el régimen en Irán. Discúlpeme, mire, nadie está de acuerdo con eso. Me adelanto, si le parece bien, mañana en el periódico El Debate de España publico yo un artículo exactamente sobre este tema. El cambio de régimen no es algo que Occidente, Estados Unidos o nadie deba buscar, y mucho menos Israel. Israel, el ministro de Defensa, en un momento de lucidez clara, dijo: nosotros no tenemos como objetivo el cambio de régimen. Lo que queremos es evitar que Irán tenga acceso al arma nuclear. Si el cambio de régimen se produce como una consecuencia de esto, es algo que no vamos a lamentar. En todo caso, sí le digo una cosa. No se puede comparar, como han hecho tantos analistas erróneamente, y es el mal de la opinión insuficientemente fundada en hechos. Yo he estado en Irán muchas veces, le puedo decir que ese no es un país cualquiera. No va a hacer implosión, no va a haber un Estado fallido en Irán. Si hay un cambio de régimen, lo tienen que hacer los propios iraníes. Lo que tienen como régimen hoy es una fruta podrida que lleva 46 años oprimiendo brutalmente a su pueblo con uno de los aparatos represivos más bestiales y más eficaces que conoce la humanidad en desde la Segunda Guerra Mundial. No tenga usted por duda ninguna que el actual aparato represivo del Estado iraní, sea el Ministerio de Inteligencia, sea la Policía y la Seguridad Interna, sean los Basij o sea el Pasdaran o la Guardia Revolucionaria, no van a permitir jamás que haya el más mínimo desvío. La dictadura iraní no es una dictadura normal, es una oligarquía. Las dictaduras suelen tener miles de personas que más o menos están al orden de un solo dictador o de un sistema de partido único, y eso es más bien fácilmente se puede derrotar a ese tipo de sistema. Lamentablemente, este tipo de oligarquía en el que el 20% aproximadamente de la población iraní puede estar a favor del régimen es mucho más difícil de derrotar. Y en consecuencia, buscar artificial y artificiosamente un cambio de régimen es un riesgo innecesario, además de ser absolutamente inútil, porque no se va a producir. Eso tiene que venir de dentro, y la implosión del régimen, creo yo, acabará ocurriendo, pero no creo que sea inmediato. Pues ex embajador Gustavo de Aristegui, ex embajador de España en Oriente Medio, mil gracias por estar con nosotros hoy hablando de este tema, pues que tiene los ojos del mundo puestos encima. Mil gracias por estar aquí en los micrófonos de Blue Radio. Ha sido un placer estar con ustedes. ¿Tiene un producto natural para la tos? Naturalmente. Digan.